Bienvenidos. Hoy ponemos la lupa sobre una de las deudas más grandes del Estado venezolano con su ciudadanía, la seguridad social. Lo que nació como una promesa de protección para la vejez se ha transformado en una condena a la precariedad para millones de jubilados. Por eso estamos decididos a analizar si la solución está en remendar lo que tenemos o en ejecutar finalmente una reforma integral que ponga la propiedad y la libertad en el centro. Porque más allá de los números, de las cifras que solemos ver, hablamos de la pérdida de la propiedad sobre el fruto de años de trabajo. Y para tratar este tema tan importante, nos acompaña Isolde González, quien es economista, especializada en planificación financiera, políticas públicas y seguridad social. Ella coordinó por decreto presidencial la Comisión para la Reforma de la Seguridad Social y la eliminación de la retroactividad de las prestaciones bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue gerente del área de pensiones y directora y cuentadante del proyecto de reforma integral entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Trabajo. Una propuesta que lamentablemente quedó archivada en el extinto Congreso de la Nación. Es además investigadora en Se dice Libertad y se encuentra escribiendo su tercer libro sobre el futuro de las pensiones en el país. Economista, bienvenida y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un placer para mí tocar un tema de cual, como tú bien has dicho, y con mucha modestia, tengo más de 40 años trabajando. De economista, de trabajar en proyectos y dirigir la unidad multilateral en Cordiplan, haber pasado a un tema tan interesante para mí cuando fui directora del Ministerio del Trabajo. Precisamente me fui al Ministerio de Trabajo para poder dirigir no solamente la reforma que había en la ley del trabajo en ese momento, sino el tema de realmente cómo resolver la retroactividad de las prestaciones y que eso fuera una garantía para una nueva reforma del sistema previsional. En Correcto. aquel momento te puedo decir que tuvimos un gran apoyo de empresarios, como era el que era el presidente de Electricidad de Caracas, Espiñeira Sheldon, que todos formaban parte de Fede Cámaras en aquel momento, y de Cavidea estaba, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue un gran apoyo de empresarios con gobierno para buscarle y con trabajadores. Por supuesto que el tema de las prestaciones sociales y el tema de la retroactividad y el sistema de reparto de seguridad social ha sido en Venezuela como una bandera de los trabajadores que lejos de que si en algún tiempo fue una gran bandera, se convirtió con el tiempo en un país con altísima inflación, con problemas de un país rentista. eh, Se les convirtió en lo que era una solución, se les convirtió en un boomerang, porque ya no era la Venezuela del pasado. Correcto. Entonces, en ese momento, pues diseñamos un modelo que se lo propusimos a no solamente a los trabajadores en esa comisión tripartita que dirigimos desde el Ministerio del Trabajo, con la gente de Cordiplan, era un equipo, pero de excelencia. Se lo propusimos a la gente de la OIT. Nos Ok. trajimos a Venezuela a los actuarios del departamento actuarial de esa institución multilateral, le presentamos nuestro modelo, que era eliminar la retroactividad con la conversión de eso en aquel momento en un bono, algo similar a lo que estoy trabajando ahorita, para que Ok. fuera capital semilla de los futuros fondos de capitalización individual. Por supuesto que no fue aceptada la propuesta porque no era la bandera de la OIT, que después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente después de las revoluciones industriales, esos sistemas de reparto y esos sistemas de protección al trabajador eran banderas y eran banderas del socialismo. Vamos a estar claros.
Sí, Acá hay un problema gravísimo de concepciones ideológicas que si fueron buenas en algún momento, no las voy a negar, porque vamos a estar claros, para cotizar en un sistema de reparto, en Venezuela, por ejemplo, habían de 12 a 15 cotizantes, ¿m? claro. Activos para Ok. sostener a un pasivo. Entonces, el sistema funcionaba, pero ahorita se nos presentaron todas, y no solamente en Venezuela con la diáspora, se presentó un problema que agudiza el tema de una forma determinante, que nos obliga al cambio, y Ok, es el cambio demográfico. ok. Nosotros tenemos ahorita un crecimiento de menos del 1% de crecimiento de la población, Wow. con una tasa de fecundidad igualmente caída, de una a dos mujeres, de hijos por familia, lo que limita el reemplazo poblacional. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Aparte de las condiciones macroeconómicas del país, ya las Correcto. condiciones demográficas, no solamente en el mundo entero, agudizándose en Venezuela con una diáspora de casi 10 millones de personas, pues tenemos el cuadro, la implosión perfecta para que eso no funcione. Ok, Entonces, este es un momento que después de los 27 años que hemos vivido, donde realmente la devaluación ha sido galopante, no tenemos que, que comentarlo porque todos sabemos no, lo difícil que ha sido la situación, pero el gran pagador de todo esto es una vez más el trabajador, exactamente. que lo han defendido con un sistema de retroactividad a las prestaciones sociales y con un sistema de pensiones del Seguro Social que no hemos logrado, que no logramos nunca extinguir, con unas pensiones que no llegan ni siquiera a un cuarto de dólar. Vamos a estar claros. Una Correcto. economía bonificada, porque no la puedes trasladar los bonos al salario. Claro, Ustedes ahora se inventaron una cosa que eso no es salario, sino que es ingreso. Claro, el salario siempre fue ingreso, pero claro, ahora hay que dividirlo en ingreso, que es lo que me entró, como si tú vendiste una casa, un mueble, un radio, y, y el salario que no se indexa, sino a la devaluación. Entonces, correcto. como yo digo siempre, ¿quién ha sido el que ha mantenido que el subsidio más grande que se le ha dado a este país? Lo han dado los trabajadores, los asalariados, públicos y privados. Ok, Tal vez los privados, con gran esfuerzo, tendrán unos bonos un poco mejores, los funcionarios del Estado pues también con los bonos, pero aquí se eliminó lo que era los fondos las cajas de ahorro, el crédito bancario extinto. O correcto. sea, que de alguna manera los 10 millones o 9 millones de personas que estén afuera mandan algunas transferencias de alguna manera, Banco Central, o las mandan por los mecanismos que conocemos, este, para que la familia por lo menos pueda, muchas familias, mantenerse, Claro, mantener su estatus. Este, el tema de la transformación de los sistemas previsionales y del salario pasa para mí por dos aberraciones que nosotros tenemos que cambiar. Esos paradigmas hay que cambiarlos. Uno es el salario mínimo. ok, El concepto de salario mínimo forma, es un instrumento de política, ok, un instrumento de política, porque el salario forma parte de la estructura de costos de cualquier bien o servicio que tú produzcas. Y claro, él tiene un peso específico en cada uno de los componentes de la estructura. Entonces, cuando yo estoy indexando al precio, a la devaluación del dólar, los componentes del producto, que a la vez lo tengo que transformar, mi estructura de costos más mi ganancia, y eso me da un resultado, un precio, ok, yo estoy indexando todos los componentes de la estructura. Y el salario, ¿y por qué el salario no se indexa ni siquiera parcialmente? Porque tienes otra aberración, otra aberración que pareciera que es un nudo gordiano que nadie quiere resolver. Yo se lo he llevado a la Virgen de Satanudo de aquel latillo para ver si me ilumina, o ok, los ilumina a ellos, a los hacedores de política. Porque si tú no eliminas
o resuelves el problema de la retroactividad de las prestaciones sociales, tú Ok, tienes una espada de Damocles que apenas indexes, ¿eh? O ok, aumentes el claro, salario, eso se te convierte en un boomerang. exacto, O sea, ¿cómo lo resuelves? ¿Y cómo resuelves a la vez el problema de los aportes que hace el trabajador? Porque encima de eso te quitan del sueldo entre un 10 bueno, un 27% por concepto de seguridad social, que exacto. la pensión, que la salud, que no tienes ninguno. Entonces, ¿cómo tú puedes mantener, además de que es un salario diferido, porque estoy dejando de comer hoy, y como decía Ujú. Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos? ¿Cómo tú Sí, encima de eso tienes que, tanto porque el aporte es obrero patronal, claro, que después te hago un cuento de eso, porque es la misma cara de una misma moneda, porque se traslada el precio. sí, No importa que lo pague el patrono, si lo paga el patrono, lo traslada al precio. Si lo paga el trabajador, no tiene que trasladárselo. Y además tienes que pagar tus productos con el IVA. Entonces, entonces ya, eh, si tú te pones a analizar el problema económico, macroeconómico de Venezuela, es sumamente complejo. Es un cambio de exactamente. mentalidad estructural, de quitarnos ese velo de que alguien tiene que proteger al trabajador. No, la economía se protege sola. Interesante, La economía cuando el mercado marca la pauta. interesante. Entonces, la reforma tiene que ir para mí acompañada de tres patas. Eliminación del concepto de salario mínimo por un salario óptimo, Ok, que debe estar, que debe estar atado para su indexación a una unidad de valor, ok, como hicieron los chilenos con la UEF. La UEF la ataron a la cesta básica. En Chile no existían esos componentes exagerados de inflación, claro, porque ya habían superado momentos hiperinflacionarios. Pero aquí podría estar esa unidad de valor atada a otros componentes. Dolaricemos o no la economía, podría estar atado. Esto es una primicia que te doy porque el modelo lo estoy trabajando, ok, tengo que validarlo, pero para mí debería estar atado a cuestiones muy reales, como es una parte del valor del dólar y una parte de los ingresos petroleros, ok. como garantía. Eh, un 30, un 70-30, no sé, estoy trabajando eso, pero creo que eso que una unidad de valor, no importa si es a la canasta, no me gusta la canasta porque la canasta tiene un componente inflacionario y todo el mundo no come lo mismo, pues. Exacto, Yo quiero mi unidad de valor que me permita a mí comprar mis bienes y servicios y yo gano tantas unidades de claro, valor como mi sueldo esté representado allí. Pero claro, eliminar el concepto de salario mínimo por un concepto de salario óptimo, ok. óptimo. Sí, Eso es una condición, pero claro, si tú a la vez no eliminas el concepto de retroactividad, porque si tú ajustas eso a esa unidad de valor, eso te va a pasar al salario retroactivo. Eso es claro, insostenible. exactamente. Fíjense, Entonces, y, ¿qué y- haces con eso? Ahí está el problema. ¿Cómo hacemos que esa retroactividad represente un ganar-ganar y un verdadero valor para todos los actores? correcto. Fíjese, usted acaba de decirnos en la intervención que he hecho que este es un problema que viene de hace muchos años atrás, ¿sí? Yo estuve buscando un poco acerca de la historia de la seguridad social en Venezuela, que viene desde los Uh años -huh. 40, más Uh específicamente -huh. Uh -huh. del 44, y han habido una serie de cambios con el pasar de los años, pero por lo visto estamos hablando de un sistema que ha sido, entre comillas, liquidado legalmente en los años 90, Uh ¿sí? -huh. Refundado en los años 2000, pero que estructuralmente viene arrastrando las mismas deficiencias del modelo de 1966, que es cuando se hace la gran reforma y se pasa a lo que hoy tenemos, que es este modelo de reparto, ¿sí? Uh -huh. Eh, Usted ha expuesto muy bien los problemas y la actualidad a la cual nos estamos enfrentando.
tenemos problemas macroeconómicos muy serios, muy complejos, como usted nos lo ha dicho. Tenemos también problemas en cuanto a la tasa de natalidad. Tenemos, porque ha cambiado, tenemos un envejecimiento de la población, tenemos una diáspora muy grande y todo esto hace que, como usted misma lo ha señalado en un documento que expone o que publica en Se dice Libertad, llamado Reforma de Seguridad Social, que el sistema de protección deje de funcionar, ¿sí? Y pase a convertirse en una carga pública. ¿Sí? Ha perdido por completo, diríamos, el principio de protección al trabajador con el cual se fundó, se creó. Pero usted en este trabajo también expone una propuesta de cambio que me ha parecido sumamente interesante y es Ujú. romper con el monopolio estatal para avanzar hacia la capitalización individual. Correcto. Y qué bueno que usted haya señalado hace un momento, dentro de la propuesta que hizo acerca justamente del salario mínimo, el ejemplo de Chile y cómo usó la unidad para indexar también en su momento el precio, porque Chile también ha sido bandera a nivel regional de lo que son las agencias de pensiones privadas, ¿no? Ajá, Entonces, FP. sí, exactamente. Que lo que implica es que cada trabajador sea dueño de su propia cuenta de ahorro, decidiendo Ujú. quién administra sus fondos. Entonces, sin duda, sería un giro de 180 grados respecto a la visión tradicional colectiva que tenemos. Yo quisiera que usted nos diga cómo propone esa transición aquí en Venezuela, teniendo en cuenta justamente lo que acaba de mencionar, el actual sistema de bonificación del salario y, por supuesto, Ujú. las lecciones, sobre todo políticas, que nos han dejado los intentos fallidos del pasado. Porque como usted bien Ujú. lo ha dicho, lamentablemente las propuestas han quedado durmiendo en las instancias gubernamentales y no han podido avanzar. Sí, fíjate. No es lo mismo la situación económica cuando propusimos la primera reforma que reposa en el Congreso, inclusive ya con el gobierno de Chávez, cuando las leyes pasan a las habilitantes, a la ley habilitante, no sé si recuerdas, la ley de pensiones pasó a la habilitante. Ok. Yo viví en México y ahí volví otra vez a Venezuela y me vuelven por un concurso, vuelvo otra vez a entrar el bid para el proyecto. Y ahí le hicimos algunas reformas que le fueron presentadas en su momento. Estas cosas a veces la gente no las sabe. Se le presentó al gabinete económico de Chávez. Ok. Y Chávez estuvo, cuando a mí me tocó hacer la presentación pensiones, porque nunca me metí ni con salud ni con lo demás, no porque no lo sepa, sino que yo como economista y como preocupada por el problema de un sistema colapsado cuando la gente llega a su vejez, me he dedicado al tema de pensiones, que además es el ahorro interno de un país, que tú puedes convertir eso en instrumentos de inversión, en desarrollo de los mercados de capitales. Es Exactamente. un modelo y además tú eres accionista de todos aquellos instrumentos donde los títulos valores son colocados. O sea, es una forma de democratizar realmente el capital y que el trabajador tenga una representación en la economía real. Entonces, Claro. la propuesta ahorita se hace más compleja. Los actores estamos mucho más amarrados por las condiciones macroeconómicas y la devaluación del dólar, del bolívar, donde tenemos una dolarización de facto, se habla de inflación en dólares, o sea, todas las aberraciones que no se conocían nunca, aunque yo siempre he dicho que sí es una inflación en dólares porque es una mercancía que cuando Ujú. pierde su valor y que te cuesta más conseguirlo, pues hay una devaluación. La propuesta tiene que pasar por tres patas. Tiene que pasar por
el nudo gordiano del salario mínimo, Ok. con retroactividad y retroactividad también de reconocimiento de una deuda social que son los pasivos, o sea, los aportes que hicimos los trabajadores durante toda nuestra vida activa. Entonces, Exacto. el Seguro Social tiene una deuda inmensa, que así como está la acumulación de la retroactividad de las prestaciones sociales, está el reconocimiento de los Claro, aportes que la gente hizo, claro. porque tú no vas a decir que después de 40 años tú vas a tener una pensión de 130 bolívares. ¿Ah? O sea, Exactamente. es un tema, es un tema. O sea, si nosotros estamos ahorita, el país está en un proceso de reconstrucción, no podemos volver a dejar el tema de las pensiones en el último lugar cuando la economía está estabilizada. Hay que diseñar ahorita los instrumentos y Ok. las nuevas, los nuevos modelos, las nuevas estructuras mentales que hay que cambiar, los nuevos modelos de estos tres factores. ¿Cómo aprovechar el momento para hacer estas tres Marías que Ok. están juntas? Porque todos parten del salario y no me estoy metiendo con los impuestos que además las empresas tienen que pagar y con el IVA que además nosotros tenemos que pagar cuando consumimos. No me Ok. estoy metiendo con eso, sino nada más con salario, retroactividad y pensiones, Ok. que todas tienen que tener una solución porque forman parte de un mismo paquete. Claro. Cuando tú resuelves la indexación y la conversión en un bono, ese instrumento de la retroactividad, que le das el Ok. derecho a cada uno, le reconoces a los pensionados, a los que han partido, que con los que tienes pensionados ahorita y los que no tienen capacidad de ingresar a un nuevo fondo de capitalización individual, necesariamente hay una deuda que tiene que pagar el fisco. No vamos a decir que es que entrar a la beneficencia, pero sí un fondo de transición. Ok. Entonces, hay gente que habla de 3 fondos o 4, yo hablo de 2 para simplificarlo. Un fondo de capitalización individual que sea obligatorio para todos los trabajadores formales y que Ok. tenga la suficiente flexibilidad para entender que hay nuevos modelos de trabajo que no dependen de lo que llamamos formal, sino la tecnología te da otras formas de trabajo, Claro. donde trabajo más allá de un hecho social es un hecho económico y un hecho contractual. Entonces, que si yo tengo unos ingresos, yo tenga la suficiente motivación para ahorrar para tener un fondo de ahorro que me redima el aporte Ok. para cuando yo esté viejo como una parte de mi responsabilidad individual, porque llegar a viejo sin dinero es una carga social. Exacto. Entonces, obligatoriamente ese fondo para los nuevos, los que ingresen al nuevo sistema. El nuevo sistema, saneando lo primero que te dije, la unidad de valor Claro. y los reconocimientos de los bonos. Un fondo transitorio que lo Ok. veo como un fondo donde tiene el Estado que tener una gran responsabilidad por su deuda social con aquellas personas que no van a poder acumular a los fondos de capitalización, siendo un fondo de capitalización también, Ok. sea un fondo con la mayor parte ¿m? Del aporte de no beneficencia, sino un reconocimiento de una deuda. ¿Cuál Ok. es la deuda? Que estoy entrando a una pensión, o sea, yo acumulé y sería también, los chilenos lo hicieron como un bono de reconocimiento. Ellos hicieron el bono de reconocimiento con los aportes al Seguro Social que había en Chile. Y ese fue su capital semilla. Exacto. Le hicieron un reconocimiento, lo convirtieron a una unidad de valor con los fondos. Y aquí yo lo veo así, como un fondo. Por una parte está el fondo de capitalización individual, que a 30 años crece exponencial, porque es una capitalización este, exponencial, pues los intereses se aplicación exponencial. Y el otro es un fondo que crece, pero por la misma edad actuarialmente es un fondo que crece, llega a su etapa máxima de las personas cuando llegan y luego asintóticamente el fondo con el tiempo desaparece o puede convertirse en un fondo de materia asistencial, pues. Ok. Lo demás es asistencia pública, porque ¿qué es seguridad social? Es el mismo concepto de seguro, aseguramiento. Tú Claro. compras una póliza privada, tú estás comprando un seguro
y por eso pagas una prima. Los Exacto. trabajadores hemos pagado una prima, ¿eh? Exacto. Por tener algo que nuestro propio protector, que es el Estado, no nos defendió. Es realmente un tema, mira, se convierte en un tema tan apasionante que para mí se me ha convertido para mí en una ley de vida. Yo puedo hacer muchas cosas porque yo no vivo de esto, yo Claro. publico, yo sigo asesorando empresas, lo que tú quieras, pero para mí el haber trabajado tanto tiempo y ver que hay todavía como un velo, como un Sí. tabú, porque tú todavía hablas de retroactividad de las prestaciones sociales y la gente dice eso es intocable. Exacto. O hablas de solidaridad intergeneracional, que es algo que ya no existe. Exacto. Solidaridad, en cualquier fondo hay solidaridad, porque sea un fondo, porque los fondos ahorita no son intergeneracionales, porque eso no existe. Son solidarios en cuanto a que unos le están pagando a otros sin saber cuando tú llegues a tu edad vas a tener algo. Claro. Además, no es justo que todo el mundo tenga, en función del salario que tuvo, al final una pensión igual para todo el mundo. Claro. Yo puedo aportar más o menos, pero tú no voy a tener una pensión diferente. Bueno, este es un tema que hay que modelarlo actuarialmente, financiera y actuarialmente. Hay que demostrar su viabilidad y por eso estoy ahorita trabajando el tema con actuarios, con matemáticos, para ver si la propuesta que estamos haciendo la lanzamos como una propuesta que pueda ser acogida por sirios y troyanos, Claro. porque no tiene sentido que lances algo que realmente no sea sustentable desde el punto de vista financiero, demográfico, actuarial y que pueda ser una solución. Esta es Exacto. una propuesta, yo sé que hay muchas, pero las que yo estoy viendo son más de lo mismo. Aumentar el bono, Correcto. paliativos. Correcto. En el interín tiene que haber paliativos, porque la gente no soporta más el deterioro de su calidad de vida, de sus ingresos, pero ahí estamos trabajando eso. Yo creo que es el momento más adecuado es este. Ok. Sí. Fíjese una cosa, economista, me surge una duda en este modelo que usted plantea, ¿sí? Y es que en una economía tan golpeada como la nuestra, en un entorno de alta volatilidad, donde ha imperado la discrecionalidad política, eh, ¿cómo hacer para que ese sistema perdure en el tiempo y hablar realmente, como usted lo hizo hace un momento, del nacimiento de un mercado de capitales para las pensiones? ¿Por qué? Porque se me viene a la mente, por ejemplo, lo ocurrido en Argentina en el año 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner logró revertir lo que se había hecho en los años 90 y estatizó los fondos. Y, pues, y otro ejemplo, lo tenemos más reciente, que es lo ocurrido en Colombia, donde el gobierno determinó la reducción de los límites de inversión en el extranjero de los fondos y bueno, esto significa una intervención directa a la diversificación de sus inversiones, que podría, por supuesto, impactar posteriormente en la rentabilidad de los fondos y en lo que reciben las personas. Entonces, ¿cuáles serían las estructuras que harían falta tocar, reformar ese sistema de pesos y contrapesos que permita que las personas tengan pensiones dignas de manera estable en el tiempo? Bueno, fíjate, tú has dado en el clavo porque donde no hay institucionalidad no hay nada. Lo Correcto. que hizo la Kirchner fue un asalto a mano armada de una apropiación indebida del dinero de los trabajadores, porque fíjate tú, si tú ves las constituciones del mundo, inclusive la constitución nuestra, el salario es inembarcable, intocable, es un derecho que solamente un tribunal puede participar en lo que se va a hacer con ese sueldo es cuando no se paga los aportes a los niños, ¿eh? Que tú Ok. puedes embargarle el sueldo a una persona, ¿eh? Correcto. Pero del resto el salario es inembargable. Es más, la aberración más grande es que tú pongas tu dinero en manos de como un impuesto para fiscal, pero es un impuesto.
Ok, Cuando lo pones en el seguro social, claro. o otra cosa que crearon aquí, que a los empresarios le pusieron un 15, un 9%, no recuerdo bien ahorita cuánto llegó, que tiene que ir al CENIAC. O sea, ¿cuánto más? Encareciendo más la nómina, los pasivos. Exacto. ¿A dónde han ido esos fondos? Entonces, el salario del trabajador constitucionalmente tiene que ser algo donde yo lo trabajé, yo lo sudé, yo digo dónde lo coloco. Ok, exacto. Ahora, eso hay que brindarlo institucionalmente, jurídicamente, pero cuando hay gobiernos como el de Kirchner o como otros que pueden, aquí por lo menos nosotros teníamos un fondo de estabilización creado en el gobierno de Pérez. Ok, Y ese fondo de estabilización macroeconómica fue en el que Chávez empezó con el dame el millardito. ¿Te acuerdas lo del millardito? Hasta que el fondo desapareció. Pero ya Venezuela, en el gobierno de Pérez, creó el fondo de estabilización. Es más, los noruegos se inspiraron, y eso no lo sabe nadie, porque aquí nadie habla, porque yo te lo digo, pues yo estaba ahí, pues, ok, y lo sé. interesante. Creamos ese fondo. Y los noruegos les pareció tan brillante que lo implementaron en Noruega. Y mira los resultados del Fondo de Noruega, La que diferencia, ¿no? financia al Fondo Monetario Internacional. ¿Mm? O Exacto. sea, tienes una garantía de vida. Yo creo que el salario mínimo en Noruega es de $5.000 o más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Blindarlo constitucionalmente está blindado. Yo creo que no hay que hacer una reforma constitucional. Hay que reformar las instituciones y hay que devolver el derecho al trabajador que diga dónde quiere él tener su dinero. Porque yo sí no estoy muy de acuerdo que Venezuela no lo considero porque tú me decís, eso va a ampliar un nuevo sector económico en la economía, pero nosotros tenemos una banca que si bien ahorita no está cumpliendo sus funciones de intermediación por la situación económica y las limitaciones del encaje legal, donde no cumple sus funciones de prestar, de que capta Exacto. dinero y presta dinero con intercambio de tasas, este, las instituciones bancarias y las instituciones de seguro tienen la infraestructura para aprovechar economías de escalas que me permiten productividad al sistema. Entonces, yo soy partidaria de que sean estas instituciones que lo tengan como un producto o como crearlo aprovechando la infraestructura que está a nivel nacional. Ok, Entonces, pero que cada quien escoja si yo me quiero ir para Banesco, yo me quiero ir para el BOD, yo me quiero ir, yo escojo mi banco, exacto. o yo escojo mi empresa de seguro, Exactamente. porque las aseguradoras también están preparadas para eso. O sea, la infraestructura venezolana es lo suficientemente sólida como para que sean las que manejen, administren con transparencia, con Claro, cuentas individuales como mi tarjeta de ahorro, como mi... Porque ellas eso es lo que hacen. Cuando tú tienes un ahorro, pues tú sabes en qué invertiste, en dónde estás, qué hiciste. correcto. Y el proyecto podría iniciarse pues, con un fideicomiso, no sé, pero a la banca le corresponde un rol determinante en el nuevo modelo en Venezuela y a las empresas de seguros. Interesante, cómo no. Ya No nos sé si restan escasos minutos, lamentablemente, pero me ha parecido sumamente interesante poder conversar este tema y que nos haya expuesto su propuesta, que como usted misma ha dicho, actualmente no se escucha, bueno, en las personas, en las autoridades que deberían llevar a cabo este tipo de políticas, ¿no? Sino que se habla más de continuar con el modelo que hoy tenemos y que se presenta ya como inviable. Economista, le agradezco mucho que nos haya prestado estos valiosos minutos de su tiempo y que nos haya brindado su, su análisis al respecto. siempre a tu orden. A ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, recuerden dejarnos también su comentario al respecto. ¿Qué quieren hacer con el fruto de su trabajo? ¿Quieren dejarlo a discrecionalidad del político de turno o quieren tener la potestad de decidir cómo invierten
cómo se va a invertir, cómo se va a manejar este dinero que han percibido. Gracias y será hasta una próxima oportunidad.